aumentando la fe. La Biblia y la fe. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, pero no por oír teorías o inventos humanos. Es por oír la palabra de Dios. Nuestra fe aumenta no por el conocimiento de las ciencias, es por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Queremos tener más fe? Vayamos a la palabra de Dios. Dediquemos tiempo a estudiar las sagradas escrituras cada día. Y debemos recordar que una cosa es la fe y otra cosa es la presunción. La fe se nutre y se basa en la palabra de Dios. La fe confía en las promesas de Dios. Esas promesas están en las escrituras. Solo al ir a las escrituras, nuestra fe aumenta. Lo contrario a la fe es la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. En la presunción, la persona tiene aparentemente una fe inquebrantable. Sabe lo que sabe y nadie puede convencerle. La persona está autoengañada porque cree tener siempre la verdad o la razón y cree que Dios dirige su vida. Presunción, decir, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme. Pero recordemos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, que no debemos dejar de congregarnos. O como dice el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Presunción, decir, yo no necesito ir al médico, Dios me sana. Hay enfermedades que son para la ciencia médica. Y nosotros debemos pedir a Dios para que ilumine el entendimiento del médico, para que mande el tratamiento adecuado y pedir a Dios para que las medicinas sean las adecuadas para la recuperación o el restablecimiento de la salud. Pero cuando la ciencia médica no puede más, entonces es el momento en el que podemos ver a Dios glorificarse obrando un milagro. El justo no vivirá por presunción. El justo vivirá por la fe. Si queremos aumentar nuestra fe, es indispensable ir a la Biblia. No hay otra fuente donde nosotros podamos encontrar y conocer qué mensaje tiene Dios para ti y para mí. Cada día debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar la Biblia? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Acaso en las redes sociales? ¿Acaso en la televisión? ¿Acaso en el trabajo?
en el estudio y no sacamos tiempo para estudiar las Escrituras. Dice el libro Evangelismo en la página 265: esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios, así firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como el Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Nuestra fe no se aumenta con las palabras de un líder religioso. Nuestra fe no aumenta con las palabras de un predicador. Nuestra fe aumenta con la palabra de Dios, la Biblia. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía. Pero debemos dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Cuando vamos a ella, vemos las maravillas del poder de Dios. Si queremos confiar en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, debemos ir a la Biblia, leer cada una de las obras maravillosas que ha hecho Dios. Él mandó y existió. Ese Dios todopoderoso que un día abrió el mar. Ese Dios todopoderoso que un día detuvo el río Jordán. Ese Dios todopoderoso que un día derramó maná para alimentar a su pueblo. Ese Dios todopoderoso que sanó al paralítico. A ese Dios todopoderoso que un día expulsó los demonios. A ese Dios todopoderoso que un día, cuando una mujer con flujo de más de 12 años, con solamente tocar su manto fue sanada. A ese Dios todopoderoso que con su sola palabra mandó y Lázaro resucitó. A ese Dios todopoderoso que, aunque el enemigo y sus seguidores le clavaron en una cruz, al tercer día resucitó, venció la muerte. ¿Cómo dudar? ¿Cómo no confiar en el Dios Todopoderoso? Para aumentar nuestra fe, debemos diariamente estudiar la Biblia. Dios te bendiga.